Hola, a continuación les hablaremos de un libro titulado Desarrollo de Escuelas Inclusivas, Ideas, Propuestas y Experiencias para Mejorar las Instituciones Escolares, cuyo autor es Mel Hainscough. Cabe resaltar que este libro fue publicado en el año 2001 en Madrid, España. Será presentado por Jennifer Andrea Córdoba, Daniela Mato Rojas y quien les habla, Juan Camilo Romero Vidal. En cuanto a la introducción, cabe resaltar que esta es una obra que atraviesa un gran viaje y unas considerables distancias geográficas y conceptuales. Para nuestro autor, Hainscough, el reto consiste en transformar la estructura y las prácticas de las escuelas de manera que el programa educativo que se ofrezca interpele directa y personalmente a cada uno de los niños. De este modo, se podrá superar el costoso despliegue de recursos, energías que son considerables para medir y calificar las múltiples identidades de los niños, teniendo en cuenta una metodología realmente profunda y respetuosa en cuanto a la especificidad contextual y la especificidad cultural. Y por último, el autor indica que esta lectura es útil para todas las personas comprometidas con la transformación, necesaria para responder a las necesidades de todos los niños. En cuanto al prólogo, cabe resaltar que el plan del libro es muy amplio. ¿En qué sentido? En que se refiere al modo de organizar las escuelas y aulas para hacerlas más eficaces a la hora de fomentar la participación y el aprendizaje de todos los niños y jóvenes. El público que pretende dirigirse también es muy amplio, en dos sentidos. El primero es en incluir a todos los profesores de todo tipo de escuelas, más aquellos a quienes apoyan a los docentes que desarrollan esas prácticas, y en segundo lugar, porque las preocupaciones de este autor se centran en el profesorado y en las escuelas de todos los países. Por su misma naturaleza, las ideas que él desarrolla y las propuestas que hace tratan de ser desafiantes, ya que es un desafío para personas como él o colegas que han dedicado su carrera a la educación especial. En cuanto al mensaje central, está relacionada con la importancia de la colaboración humana como medio de ofrecer condiciones necesarias para que todo sea más inclusivo. Dos proyectos han proporcionado las experiencias fundamentadas en las que se basa el libro y el autor. En primer lugar, sus ideas de cómo llegar a los docentes a llegar a todos los alumnos presentes en sus aulas, con una gran influencia del profesorado de la UNESCO, Special Needs in the Classroom. En segundo lugar, cómo ha influido su participación en Improving the Quality of Education for All, lo cual ha influenciado en su forma de pensar sobre la innovación escolar. Bueno, dentro de los primeros capítulos nos dice que las escuelas, como otras instituciones sociales, están influidas por las percepciones socioeconómicas, raza, idioma, el género. Es decir, que la misma diversidad que hay en la sociedad está presente en las escuelas. Es aquí donde encontramos que dentro de las unidades educativas está compuesto por niñas, niños, género masculino, género femenino, diversidad de etnia y por ende los aspectos socioeconómicos. A partir de este fragmento, el autor Strick 1991 nos dice que es necesario pasar de una visión estrecha y mecanicista, es decir, de la adquisición de nuevos conocimientos a través de procedimientos y prácticas repetitivas, lo cual le quita la importancia a la enseñanza mucho más global. Es decir, que él nos dice en este capítulo o en este fragmento que la enseñanza debería tener en cuenta los aspectos anteriormente mencionados como la raza, el idioma y el género. A partir de ese fragmento también tenemos a Bott y Hainscough en 1998 que nos expone que la idea de inclusión y exclusión se deben unir. ¿Por qué? Porque estos están muy a favor de la idea incluyente en el INDEX, que es una herramienta que facilita la autoevaluación de los centros que pretenden iniciar cambios con la finalidad de convertir sus escuelas en comunidades inclusivas. Es decir, que este autor, aparte de que apoya mucho la parte incluyente en las unidades educativas, nos dice que existe un INDEX, el cual nos va a ayudar o les va a ayudar a estas unidades educativas a proyectarse como escuelas inclusivas. En el capítulo 1, al alcance de todos los alumnos, este es un capítulo introductorio. Se pretende estimular y provocar a quienes están relacionados con la eficacia y a la mejora de la escuela para considerar hasta qué punto tienen en cuenta en su trabajo el aprendizaje de todos los niños, y anima a los implicados, que suelen llamarse educación especial, a que reconsideren las funciones que desempeñan.
Aquí se darán algunas prácticas usuales de cada lugar del mundo para desarrollar algunas escuelas inclusivas y el fin de exponer el plan del libro. En este primer capítulo se utilizan unas notas descriptivas basadas en observaciones efectuadas en escuelas y aulas en diversas partes del mundo para demostrar que estas experiencias han estimulado el pensamiento del autor sobre la práctica en su propio país. ¿Por qué los estudiantes chinos son tan juiciosos durante la jornada de clase que parece tan repetitiva? Es evidente que muchas otras influencias contribuyen a configurar los acontecimientos observados en esta clase, ya que se dice que los maestros gozan de gran estima en la sociedad china. También se ve que los estudiantes chinos reciben grandes presiones de sus familias para alcanzar el éxito escolar. Dicho esto, la historia china pone en manifiesto la importancia de que los docentes chinos planifican todas las clases con el fin de incluir las actividades a cada uno de sus alumnos, entre otras más, como lo podemos evidenciar aquí. Todas estas circunstancias dan oportunidad a los alumnos para que aclaren sus ideas, al tiempo que se les permita estimular y apoyar el aprendizaje de los demás. Bueno, en cuanto al capítulo Alcance de todos los alumnos a aprender de las experiencias, el autor dentro de este libro nos plantea los siguientes tips para que los docentes los tengan en cuenta. Utilizar las prácticas y conocimientos usuales como puntos de partida para la mejora. Contemplar las diferencias como oportunidades de aprendizaje y no como problemas que solucionar. Es decir, que los estudiantes que tengan dificultades en su aprendizaje los deben ver como una oportunidad más y no como un problema. Examinar los obstáculos para la participación del alumnado, es decir, quitar todos esos obstáculos que se encuentran en nuestro alrededor, eliminarlos para así la participación del estudiante sea mucho mejor. Utilizar eficazmente los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje. Aquí el autor nos dice que debemos utilizar todas esas herramientas que se encuentran en nuestro entorno para hacer del aprendizaje del estudiante mucho más eficaz. Desarrollar el lenguaje de la práctica y, por último, crear las condiciones que animen a asumir ciertos riesgos. Segundo capítulo, aprender de las experiencias. Desarrollo curricular en la escuela especial. Este capítulo destaca algunos cambios de su forma de pensar que se produjeron en los años anteriores a los dos proyectos que constituye su principal foco de atención. El autor, durante la década de los 60, fue 6 años director de la Escuela Especial para los alumnos, que entonces se denominaba subnormal moderados en relación con la educación. En la actualidad se le designa como alumno con dificultades de aprendizaje moderadas, y todos los niños que se encuentran aquí es porque han tenido problemas en las escuelas ordinarias. El objetivo era coordinar a un equipo de personas para elaborar e impartir un currículo que enfatizara las consistencias y la continuidad, y hacer que los alumnos alcanzaran un nivel de rendimiento adecuado que permitiera regresar con éxito a las escuelas ordinarias. Por esta razón, se realizó junto a otros docentes una planificación detallada basada en objetivos concretos aceptados por todos. Entonces, por ejemplo, la meta relativa era enseñar a los alumnos a decir la hora en voz alta, leer las horas del reloj en voz alta, leer los minutos del reloj en voz alta, entre muchas otras más. Centro de apoyo de área. Aquí se derivó la idea novedosa de que la escuela especial cumpliera la función de un centro de apoyo de área. Esto suponía el establecimiento de relaciones con escuelas primas y secundarias de la zona con el fin de proporcionarles asesoramiento para afrontar las dificultades de aprendizaje. Se realizó a través de seminarios de formación dirigidos a maestros de escuelas primarias, centrándose en programas individuales de aprendizaje y análisis de tareas. Fue positivo porque proporcionó a maestros y profesores hablar de su trabajo de forma práctica y con sentido, al igual que tuvo el efecto de elevar las expectativas con respecto a lo que pudiera producir cada alumno, al centrar la atención en ciertos factores en los que pudieran influir los docentes. Programa de formación permanente del profesorado. Este proyecto surgió a consecuencia de una revisión de la educación especial impartida en la circunscripción correspondiente a la administración educativa local, que llevó a reconocer la necesidad de hacer un cambio significativo. En principio solo eran para las escuelas primarias, después impactó también en las escuelas secundarias. La estrategia eran cursos de formación permanentes relacionados con necesidades especiales en escuelas ordinarias, desarrollada por equipos pertenecientes a la administración local.
El EDA fue creciendo hasta convertirse en el mecanismo coordinador de la política educativa de las escuelas especiales. Sus objetivos eran estimular a los directores de las escuelas ordinarias a desarrollar procedimientos para descubrir a los alumnos con necesidades educativas especiales, ayudarles a los profesores a desarrollar un currículo adecuado y coordinar el trabajo con los distintos servicios que proporcionan estas escuelas. En el capítulo número 3, Investigación colaborativa, replanteamientos de las dificultades educativas, el autor de este libro nos plantea lo siguiente. Las distintas percepciones de las dificultades educativas pueden influir en las respuestas de los profesionales y configurarlas. A partir de esta, el autor nos menciona esto. Explica las dificultades educativas en relación con las características de cada niño. Es decir, que las dificultades que se presenten dentro del aula de clase se relacionan con las características que posee cada estudiante. Explica las dificultades educativas en relación con un desajuste entre las características de los niños y las medidas de organización curricular. Es decir, que el currículum se debe adaptar a las características de cada niño. Y bueno, dentro de este mismo capítulo número 3, Investigación colaborativa, el autor decide citar al año 1986 diciendo lo siguiente. Considera que las dificultades educativas constituyen ante todo un problema técnico y que es esencial emprender unas formas de investigación que estén ubicadas en gran parte en las escuelas y en las aulas. En el capítulo 4, Aulas en Movimientos, el autor plantea que a medida que se están desarrollando actividades, se ha manifestado cada vez más que las formas tradicionales de escolaridad ya no bastan. Los alumnos de hoy viven en un mundo muy interesante y estimulante. Además, eso se lleva a que los docentes se planteen preguntas como ¿qué tipo de prácticas pueden ayudar a los maestros y profesorados a llegar a todos los miembros de la clase? ¿Y qué dicen las investigaciones acerca del modo en que los docentes y las escuelas puedan desarrollar una práctica que hagan a estas más inclusivas? También encontramos en el capítulo 4 partir de la práctica de los conocimientos existentes, es decir, el pensamiento innovador. Es un medio de generar nuevas ideas en apoyo del aprendizaje de los niños. Se basa en los siguientes modos interpretativos planteados por el autor. Establecer conexiones como qué influencias contextuales puede tener la conexión con las respuestas del niño. Tenemos en las contradicciones de qué otra manera puede entenderse esta respuesta. También se debe adoptar el punto de vista del niño, cómo, qué sentido y qué finalidad tiene esa actividad para él. Y debemos calibrar el impacto de los sentimientos, es decir, cómo me siento con respecto a esto, qué me dicen esos sentimientos de lo que está sucediendo aquí. Bueno, en la utilización de los recursos disponibles en apoyo del aprendizaje es esencial que los miembros del grupo perciban la importancia de trabajar juntos y de interactuar de manera útil. Johnson y Johnson dicen que esto puede lograrse incluyendo los elementos siguientes en las experiencias de los pequeños grupos. Interdependencia positiva, la responsabilidad individual, la interacción cara a cara, las habilidades sociales y el seguimiento del proceso. Y por último, en este capítulo tenemos el desarrollo de un lenguaje de práctica, presentando orientaciones para los tipos de actividades que recomienda el autor en las escuelas, con el fin de estimular la idea de que el aprendizaje de los demás es un elemento esencial de la mejora de la escuela y que la observación mutua es una forma importante de promoverla. Desarrollo de la práctica, la escuela normal. Teniendo en cuenta que este libro se basó en diferentes investigaciones dentro de las unidades educativas, el autor nos plantea que dentro del campus observó un aspecto limpio y ordenado, lo cual es un punto muy importante para la adquisición de aprendizajes, puesto que hace parte de nuestro entorno o contexto en el cual se adquieren los conocimientos. Otra parte muy importante son las relaciones entre estudiantes y docentes que parecen amistosas y relajadas dentro de estas investigaciones. Y por último, las clases se desarrollaban de manera formal con elecciones magistrales. En el capítulo 6, Escuelas en Movimientos, habla el autor de que en muchos países parece que las políticas educativas están encaminadas a hacer que las escuelas sean más eficaces. Sin embargo, esto puede crear tensiones a causa, entre otras cosas, de las diferentes percepciones de lo que puede significar la eficacia y cómo conseguirla. En el capítulo 6 también encontramos el contexto de la reforma, donde el autor refiere que en los últimos años las escuelas de Inglaterra y Gales han puesto en tela de juicio las normas ocupacionales y organización, y el gobierno central ha eliminado o transformado las estructuras persistentes. En una escuela para todos, el autor refiere que el lugar y los edificios se diseñaron para que fuesen totalmente accesibles a los niños, maestros y miembros de la comunidad, incluyendo a quienes tuvieran discapacidades físicas,
ETSAI considera en promover la inclusión de los alumnos con necesidades especiales en las escuelas primarias de educación general y apoyar el proceso de inclusión. El autor refiere que en la escuela se incite sobre todo lo que se brinda apoyo dentro del aula, utilizando especialmente lo que podemos llamar fuentes naturales de apoyo, particularmente los mismos niños. También tenemos posibles consecuencias. En las escuelas como EATSAI, esa preocupación por la valoración de la diversidad tiene una influencia importante en la práctica de clase. Parece estimular la enseñanza que construye sobre el conocimiento y la experiencia que ya poseen los niños, ayudándoles a descubrir el sentido de las tareas y actividades que se proponen. En el proyecto Improving the Quality of Education for All, las experiencias de EATSAI indican que el paso a una forma más exclusiva de trabajar supone el proceso de crecimiento en el que quienes están en la escuela desarrollan una forma de aprendizaje en común a partir de la diversidad humana y acerca de ella. Se deben tener presentes los siguientes criterios: manejabilidad, coherencia y consonancia. En cuanto a la elaboración del índice, cabe resaltar que en 1996 y 1997, un grupo de expertos que involucra docentes, padres, científicos y representantes de grupos discapacitados con muchas experiencias en desarrollo de formas más inclusivas y a la vez involucrando 3 universidades, Cambridge, Manchester and Open University, se decidió elaborar una versión experimental del índice y se puso a prueba en un grupo reducido de escuelas inglesas en primaria y secundaria. Y estas escuelas determinaron que la inclusión en las comunidades y al mismo tiempo centrarse y cuestionarse en cuestiones evolutivas que quizás hubieran pasado por alto sin la utilización del índice. El objetivo, ayudar a las escuelas a determinar en qué lugar están con respecto a la inclusión y exclusión, con el fin de avanzar el pensamiento y la práctica. Aquí tenemos unas fases que son 6. La primera, fase de negociación. Se tomarán diferentes medidas para conseguir la finalidad de la utilización, haciéndose en reuniones con los grupos interesados. Los principios, todos tienen derecho a opciones educativas. La fase 2, coordinación. Se le recomiendan a las escuelas que creen un grupo coordinado y razonable. La fase número 3, auditoría. Consiste en recoger pruebas que ayuden a decir dónde se encuentra la escuela y a la luz de esto, qué aspectos se deberían desarrollar por medios de encuestas y escrutinio. Fase 4, la mejora. Tras estudiar la información recogida, el grupo coordinador tiene que recomendar las propiedades para la mejora y es importante que incluyan para el funcionamiento de la escuela. La fase número 5, segunda auditoría, con el fin de evaluar el progreso, que es posible que los hallazgos de este proceso de evaluación se divulguen al máximo por la comunidad escolar. La fase número 6, planes futuros. Se completa en el ciclo de las consideraciones de las acciones que haya que empezar en el futuro. Para concluir, sabemos que nuestro rol como fonoaudiólogos en las diferentes instituciones educativas es de suma importancia y que dentro de este libro se establece una relación directa entre lo que se denomina educación especial y las relaciones básicas de conseguir que las escuelas sean mejores y más eficaces. Por lo tanto, el libro brinda diferentes estrategias basadas en las investigaciones realizadas en los diversos países, lo cual nos puede orientar como futuros profesionales para abarcar las diferentes problemáticas que nos pueden presentar en los diferentes contextos. Por esta misma razón, recomendamos el libro.